La charla del día de hoy, como les decía, se llama Riesgos nogales bajo condiciones de escasez hídrica, déficit hídrico controlado de manejo de sales. Y esta actividad va a dar Giovanni Lobos, quien es ingeniero agrónomo, es investigador de frutales de nuez en el INI Intehuasis, es actualmente el encargado del Centro Experimental Chuapa del INI en Illapel, perteneciente al Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Así es que los voy a dejar con Giovanni para que les dé esta charla. Giovanni, ¿puedes compartir la Gracias. presentación? Sí, vamos a comenzar presentando. Ok, buenos días a todos. Agradecer a Yuse Davis por la invitación a compartir el trabajo que hemos desarrollado como INIA desde el 2013 a la fecha, principalmente viendo los efectos del déficit hídrico en los nogales y todos los efectos que lleva con eso eh, bajo la condición y la productividad y calidad de la fruta. A modo de introducción, todos sabemos que la situación hídrica de la temporada presente es la más crítica de los últimos años o de lo que se tiene registro principalmente. Eh, y esto no solo afecta a la región de Coquimbo, sino que es una condición que afecta desde la región de O'Higgins hacia el norte. Y no solo la falta de precipitaciones han presentado anomalías, también las temperaturas que se han generado en los meses de invierno. Y ya vamos a ver los efectos que han generado hoy día en el desarrollo del cultivo. Ambas condiciones están generando unos trastornos que lo más probable es que tengan impacto posiblemente en los calibres y en algunos casos en el rendimiento de la fruta. Y para eso la idea es ver cuáles son los efectos que tiene el nogal en manejarse con menos agua y las condiciones, y además también un punto que está afectando bastante ya de las últimas 2 temporadas, qué pasa con las calidades de las aguas, perdón, en algunas zonas, principalmente de la región metropolitana. En base a esto, vamos a hacer una breve descripción de las condiciones climáticas que se han generado. No sé si todos han revisado el pronóstico de caudales emitido por la DGA para la temporada 2021-22 y donde podemos ver en los gráficos de la parte superior, voy a poner el puntero, en donde aquí podemos ver la nieve en cordillera, en el Soldado, en la cuarta región, en Portillo, en Aconcagua y en la región metropolitana. Y podemos ver claramente sobre la línea, respecto a la línea roja que es el promedio anual, y vemos que la precipitación respecto de nieve de esta temporada ha sido bajísima, comparado con lo que se generó en los gráficos de abajo respecto a la temporada 2020-2021. Prácticamente el agua con que van a contar los valles esta temporada van a ser muy poco, y así lo estima el pronóstico de caudales. Y eso se refleja principalmente en la cobertura de nieve que tenemos hoy día en cordillera. Los puntos rojos describen la región metropolitana y el amarillo la provincia de Limarí, lo que es todo el valle de Enovalle. Y vemos claramente la diferencia de un año respecto a otro de la cobertura de nieve, y donde principalmente en la región de Coquimbo genera una gran incertidumbre para ver si esa agua hasta qué momento va a alcanzar de la temporada. Si los nogales o otros cultivos, principalmente las vides, que
qué decir de los paltos, van a contar con agua suficiente para completar la temporada. Entonces, una gran incertidumbre que se está generando hoy día respecto a la cobertura en nieve o la disponibilidad de nieve que hay a nivel de cordillera. Y eso se refleja principalmente en el pronóstico de caudales que se los mencioné anteriormente. En el cuadro este superior corresponde al pronóstico de caudales para la temporada presente, en donde podemos ver en el caso de Choapa, que es donde estoy ubicado yo, eh, los caudales desde enero hacia adelante van a ser bajísimos, alrededor de 800 o 500 litros por segundo. Y si lo comparamos con la temporada 2021, que era alrededor entre 3.000 y 2.500 litros por segundo. Lo mismo que la condición de aquí de Putaendo. Fíjense el pronóstico caudales, alrededor de 700 litros por segundo desde enero en adelante, respecto a la condición de la temporada anterior. Entonces, la oferta hídrica con que van a contar los valles de la región de Coquimbo y de Valparaíso respecto a la temporada anterior van a ser bajísimos. Y eso va a generar diversos trastornos a nivel de huerto y algunos trastornos que ya se vienen acumulando en algunas zonas, principalmente por la baja precipitación. Y eso se ha traducido últimamente principalmente en la calidad de las aguas. Aquí podemos ver 4 huertos, 2 ubicados en Limarí, y 2 huertos ubicados acá en la región metropolitana, en Buin, principalmente donde se abastece con agua del río Maipo. Agua que por una disminución de del caudal han aumentado drásticamente las concentraciones de cloruros principalmente. Y eso es lo que se ha repercutido principalmente en el desarrollo y en la condición de huerto, que ya lo vamos a visualizar. Entonces, ¿qué significan estos valores? La conductividad eléctrica anda en alrededor de 1,2, principalmente en los huertos de la zona central, la calidad del agua. Nosotros estuvimos monitoreando las aguas y suelos por 3 temporadas desde Limarí hasta la región de O'Higgins, y principalmente estos fueron los 4 huertos que presentaron una condición de mayor de conductividad eléctrica y de cloruro. ¿Y qué significa cada uno de estos valores? 227 miligramos. Si nosotros tuviéramos una tasa de riego de aproximadamente de 1.000 metros cúbicos por hectárea, se estarían aplicando 1,5 toneladas de cloruro, 2,3, 1,6 y 1,6 respectivamente. Cloruros que se vienen acumulando prácticamente desde el 2018 a la fecha. Cloruros que no han sido, han podido ser desplazados del suelo porque las precipitaciones que se han generado en invierno en las últimas temporadas han sido menores a 200 milímetros. Y algunos huertos principalmente no cuentan con agua de riego durante el invierno para generar lavado. Entonces lo importante es que estos cloruros tienen que estar lejos del sistema radicular, fuera de la línea sobre la hilera. Entonces eso hay que desplazarlos de alguna forma. Y una de las formas para desplazar o retener la materia, los cloruros a nivel de suelo es principalmente a través de la materia orgánica que funciona como buffer reteniendo los cloruros principalmente y no dejándolos disponibles a la planta. Y lo otro es, como les decía, desplazar esos cloruros o las sales principalmente para evitar de que estén cerca del sistema radicular. Y como le digo, es importante saber caracterizar las aguas para ver cuáles son los contenidos de sales que están generando los problemas, y lo mismo de las conductividades eléctricas. Y aquí podemos ver ya una condición de huerto. Este es un huerto de la variedad Chandler, ubicado en el sector de Pirque, donde la temporada 2018-2019 se vio bastante afectada respecto a la calidad del agua por la concentración de sales, principalmente de los cloruros, donde llega un desarrollo mayor del huerto y prácticamente empieza a caer. Y aquí lo podemos ver cómo hay
se generó la evolución del índice de vegetación. Prácticamente en el mes de febrero ya la calidad de las hojas que tenía ese huerto era bajísima, entonces una calidad de soja que se había afectada por la toxicidad de cloruro y que baja la condición de fotosíntesis, el índice de vegetación y va afectando posteriormente la fertilización de precosecha y hipotecando la productividad de la siguiente temporada. Entonces, este es un gran problema que se están viendo afectados principalmente los huertos de la zona central. Y para eso, como no está lloviendo lo suficiente como queremos, ojalá, el ideal es que entre lluvia y riego en invierno, desde mayo o hasta mediados de finales de agosto, se acumulen, ojalá, alrededor de 200 milímetros, ya sea en base a precipitación o riego. Eh, con el objetivo de que yo desplazar las sales a mayor profundidad o hacia la interhilera y que queden alejadas del sistema radicular. Entonces, porque cuando la condición de sales, ya sea sodio o cloruro, es alto a nivel de suelo, el agua aprovechable por parte del sistema radicular disminuye, ya que baja el potencial osmótico o aumenta el potencial osmótico las sales, lo que impide que las plantas tengan que ejercer una mayor fuerza para extraer esa agua. Entonces, por eso que hay que generar un lavado de las sales, desplazarlas del sistema radicular con el objetivo de que las plantas tengan una mejor condición y el suelo tenga un mayor aprovechamiento o capacidad de campo para, para retener el agua y después entregársela a las plantas. Y cuando las sales, dependiendo del tipo de sales, cuando sales, sodios, cloro, la forma de desplazarlas del suelo, principalmente a través del lavado, y generalmente uno determina un porcentaje de la fracción de lavado del riego para alejar las sales del sistema radicular o a través de las aplicaciones de materia orgánica, ya sea de cualquier tipo, enmienda, ácido húmico, lo que va a evitar de que éstas se acerquen al sistema radicular. Y ya cuando tenemos problemas de estructuración de suelo basado porque la salinidad está basada principalmente en la sodicidad, ahí recién las sales hay que desplazarlas a través de azufre, yeso o en un caso de ácido sulfúrico. Pero eso es cuando se genera una desfloculación del suelo, principalmente donde hay pérdida de estructura y es imposible al agua tener una infiltración con mayor facilidad. Entonces, para definir qué porcentaje debo aumentar al riego para desplazar las sales, es muy simple, utilizando esta fórmula donde se determina el porcentaje de agua que yo debo aumentar a las tasas de riego. Y para eso es necesario conocer la salinidad del agua y la salinidad del suelo. Y en base a esta fórmula les va a dar el valor del porcentaje que ustedes tienen que determinar eh, cuánto tiempo más tienen que aumentar a la tasa de riego definida por la demanda hídrica. Pero para eso, como le digo, tienen que conocer la conductividad eléctrica del agua y la conductividad eléctrica que se determina del suelo, principalmente que se determina a través de pasta de sudoración. Y en base a esto van a poder conocer el factor y el porcentaje de la fracción de lavado que tienen que aumentar a las tasas de riego. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos una carga bastante de agua? ¿Qué es lo que pasó esta temporada? Este es un huerto de nogal, aquí este sector es de Chandler, ubicado en Buin. Fíjense el efecto de la lluvia que se generó en enero, perdón. En enero en algunas zonas cayeron entre 40 hasta 55, 56 milímetros. Y fíjense el índice de vegetación cuando se fue generando el huerto, alrededor del 26 de enero tenía un índice de vegetación de 0,56.
Luego vino la lluvia, donde el índice de vegetación, principalmente la nubosidad, generó un espejo y redujo el índice de vegetación. Pero posterior a la lluvia, el índice de vegetación aumentó. Y eso estuvo basado principalmente por los 46 milímetros de precipitación, de lluvia que se generaron, lo que permitió generar un desplazamiento de las sales eh, lejos del sistema radicular y mejorar una condición del huerto, y ahí se vio favorecido o reflejado principalmente en el aumento del índice de vegetación del huerto. Y estos 46 milímetros, de acuerdo al número de lineales y número de goteros, equivalió a una lluvia aproximadamente de 20 horas en ese mes. Lluvia que solamente sirvió para desplazar las sales en ese momento, y después, posterior vuelta a la condición, empezó a caer el índice de vegetación. Y aquí lo podemos ver reflejado en la condición del índice de vegetación de ese huerto antes de la lluvia, donde no hay un vigor completo de los sectores. Hay sectores más vigorosos, entre más verde, más vigoroso el huerto, y vean la diferencia de después de la lluvia, donde hubo una coloración más verde, que eso se vio reflejado principalmente en el lavado de sales, donde generó una mejor condición para la planta y un mejor desarrollo para la planta, bien dicho. Y por eso, como les decía yo, es importante si la precipitación en el invierno es baja. Como les decía, el ideal es acumular entre 150 a 200 milímetros entre los meses de mayo o finales de agosto. Una, para desplazar las sales, y lo otro es para ir acumulando agua en el suelo, agua que va a permitir suplir las necesidades hídricas de la planta en estos momentos, que es desde brotación hasta ya cuando tengo hoja expandida. Y para eso, como les decía, hay que regar el huerto en invierno si es que yo no tengo agua. Ahora, si no tengo disponibilidad, porque hay algunas zonas de la región metropolitana que no cuentan con agua en invierno, eh, ahí se genera un problema, porque no hay la capacidad para desplazar las sales. Y esas se van a acumular y van a estar ahí atentos para generar las toxicidades a nivel de hoja para la siguiente temporada. Y para eso es importante conocer cuál es la profundidad efectiva de las raíces. Sabemos que los nogales, las raíces que se encargan de generar la absorción de agua y nutrientes, están entre los 30 y 80 centímetros. Pero es importante hacer calicata en inviernos para definir cuál es la profundidad de raíces, que es la zona donde yo voy a mojar en cada riego. Más en el caso de que si tengo acumulación de sales, una porción más de riego para el desplazamiento de las sales. Y para eso tengo que conocer la precipitación del sistema de riego. Y para eso es fácil, haciendo esta fórmula, que es la división del caudal de gotero por la distancia entre hileras, por la distancia de los emisores, y todo ese valor se multiplica por el número de lineales por planta. Y eso define el número de la precipitación del sistema en milímetros por hora. Y es muy importante conocer esto, porque si yo no se generan lluvias en el mes de mayo o en el mes de junio, yo por lo menos tengo que meter unos 40 milímetros al suelo. Y para eso tengo que conocer la precipitación del sistema para saber cuántas horas de riego tengo que aplicar. Y la otra, las anomalías que les contaba yo, son las altas temperaturas que se han generado en invierno. El ideal es que las temperaturas para el nogal en invierno no superen los 16 grados de temperatura, pero podemos ver que en diversos sectores o valles, hasta Chillán, es donde hubieron en los meses de invierno altas temperaturas sobre 16 grados, y eso afecta negativamente en la acumulación de horas frío y en las brotaciones, que ya lo vamos a ver. Y también se hace una diferencia en la hora frío. Aquí podemos ver la comparación entre la acumulación de horas fríos como unidades de frío, perdón, que a mí me gusta más
la contabilización de la unidad de frío para ver, para el nogal, porque la unidad de frío permite descartar las temperaturas sobre 16 grados o bajo 2 grados. Y podemos ver la diferencia de las zonas donde prácticamente en la región de Coquimbo, en algunas zonas escasamente se acumuló el frío requerido para hacer. No así para Chande, lo mismo que en algunas zonas. Pero las altas temperaturas que vimos anteriormente en invierno dificultan principalmente en la acumulación de horas frío o unidad de frío y repercuten en la brotación. Y lo mismo la evapotranspiración. Podemos ver acá en 4 localidades, en Choapa, en Valparaíso, Metropolitana y Rengo, donde prácticamente en algunas localidades en el mes de junio y julio la evapotranspiración fue mayor que en los meses de agosto. Agosto fue más frío y es donde se generaron principalmente la helada. No así en junio y julio, donde la temperatura fue mayor, la humedad relativa fue menor y eso se traduce principalmente en la evapotranspiración del cultivo. En este caso nosotros no tenemos hoja a nivel de huerto, pero requerimos de acumular agua a nivel de suelo para que sea, para ir llenando el estanque que va a permitir suplir las necesidades hídricas de las plantas en los primeros estados fenológicos del nogal. Y de ahí, de finales de agosto en adelante hasta la fecha, la evapotranspiración ha ido aumentando. Y esto define principalmente la demanda hídrica del huerto y cuánto es lo que tenemos que reponer para el riego. Pero para reponer el riego es importante registrar y conocer la fenología del nogal, saber en qué estado está. Prácticamente los SER ya en algunas localidades no tienen amento. Lo bueno que para no sé cómo lo han visto ustedes, pero en los huertos que yo he recorrido, el amento esta temporada en SER ha estado más adelantado que el brote. Y eso, por un lado, es beneficioso porque se podría asumir de que hay menos polen al momento de la floración pistilada o la plena floración pistilada, lo que podría presumir de que el aborto debiese ser menor en condiciones normales en la variedad SER, porque hay una separación entre la plena floración del amento respecto a la plena floración femenina. Pero en algunos huertos hemos visto de que hay huertos con fruta cuajada y otros huertos o dentro del mismo huerto plantas recién con inicio de recién con la receptibilidad de las flores. Entonces, hoy día hay una desuniformidad muy grande y un retraso entre 10 y 10 días respecto a la temporada anterior, tanto en SER como en Chandler. Y también es necesario que ustedes conozcan cuándo se genere el inicio de la receptibilidad, en qué fecha cuajó el fruto. Hoy día vamos a tener fechas de cuajado de fruto en nogal en distintas fechas, que es lo que ha pasado en algunas veces donde la floración, desde el inicio de la floración femenina hasta que la última flor cuaja, alrededor de 27 días. Y eso es muy negativo porque hay algunas temporadas en que las últimas floraciones cuajan igual y se traducen en unos calibres muy chicos. Cuando endurece la cáscara es muy importante porque hemos visto que por efectos ambientales, por todos los factores abióticos, en que el endurecimiento de la cáscara se está adelantando y eso se traduce principalmente en menos días para que crezca la nuez. Y el llenado y la madurez fisiológico siempre se corren en fechas en unas 2 semanas, pero es necesario que ustedes registren cada uno de los estados fenológicos para ver si hay diferencias respecto al año pasado. Ya hemos visto que esta temporada está más retrasada que el año pasado y eso va a generar diversos trastornos. Este es un huerto de la semana pasada, de Chalde, aquí en Illapel, en Choapa. Recién con cianamía estaba en este estado de alcachofa o elongación recién del brote, mientras que las plantas sin cianamía estaban todavía en receso, no tienen ni por dónde
verse la forma de despertar, ni hay un movimiento tampoco de lamento. Entonces, esto es súper preocupante porque los estados fenológicos solo se retrasa la partida de los frutales, pero el resto de los estados fenológicos no se retrasa. Entonces, eso significaría que posiblemente las Chandler, bueno, en algunos casos la CER, tengan menos tiempo para crecer. Nosotros estamos estimando que el ideal es que la cuaja de ser sea aproximadamente en esta fecha, entre el 15 y 20 de octubre, pero vemos huertos que van a florecer muy tarde. Entonces eso se va a traducir principalmente en los calibres de la fruta, que es lo que le decía yo. En ser, el ideal es que la cuaja sea entre el 15 y el 20 de octubre para que ya a partir de la última semana empiece un crecimiento, porque es muy rápido el crecimiento de la fruta. Y hemos visto de que el endurecimiento de la cáscara se ha adelantado aproximadamente 8 días. Eso significa que entre más el cultivo se retrase en la cuaja del fruto, menos tiempo tiene para crecer. Entonces hoy día estamos viendo que posiblemente la SER tenga alrededor de 35 a 40 días para que crezca la fruta, mientras que antes tenía alrededor de 55 a 60 días, y lo más probable es que Chandler ocurra lo mismo. Entonces hoy día el tiempo para que ustedes tengan para que la fruta crezca es muy corta, entonces tienen que ponerle todas las fichas en estos momentos desde la cuaja en adelante para que tengan un mayor desarrollo. Y ahí en caso no tiene que faltar el agua, la fertilización, el apoyo con otros productos bioestimulantes a nivel de alga, porque el tiempo es corto. Este es un huerto que visité el jueves pasado, creo que es uno de los pocos huertos que he visto una brotación muy uniforme y muy pareja. Ya en este huerto tenían fruta cuajada el jueves pasado, que lo vi en huerto de ser en Putaendo. Pero hay otros huertos que están súper desuniformes. Esto es lo que el ideal es que uno quiere, que el huerto esté brotado desde la primera ramas principales hasta la punta, en forma homogénea, porque así se asegura de que la dispersión de calibre va a ser menor. Pero hemos visto realidades distintas en esta condición y es una problemática. Y otra forma de hacer el seguimiento del huerto es a través de la plataforma agrícola satelital, que los invito a que lo visiten. Pueden monitorear el huerto, pueden colocar ahí en un buscador plataforma agrícola satelital, entran, pinchan y el login es Plus y la contraseña es Plus, así que es muy fácil. Y en base a eso uno puede ir viendo cómo se comporta en cada temporada también el huerto, cuando logró el PRI de seguimiento, cuando yo tengo que empezar a obtener mejor el riego basado principalmente en el coeficiente cultivo. También puede analizar, que se lo mostré yo recién anteriormente, el índice de vegetación del huerto para ver qué sector está más parejo, porque aquí está más amarillento, están tapados los goteros o el suelo es más malo. Entonces una forma de monitorear el huerto y, eh, y eso se puede ver a través de esta plataforma. Y aquí miren la diferencia, este es el mismo huerto que les mostré en Buin. El pic de crecimiento al 20 de octubre, la temporada pasada tenía un coeficiente de cultivo de 0,75 y en esta fecha prácticamente similar. Eso significa que este huerto no está tan atrasado como la mayoría de los huertos que se han visto. Inclusive está un poco adelantado en el coeficiente de cultivo. Pero fíjense, este huerto, el de Chandler, el 5 de octubre tenía un coeficiente de cultivo de 0,46 y ahora el 15, que esta imagen la descargué ayer, tiene recién 0,18. Eso significa que Chandler aquí todavía no parte, todavía está posiblemente recién elongando algún aumento. Entonces la diferencia de crecimiento y desarrollo de una temporada a otra también lo permiten ustedes ver a través de esta plataforma, que es muy fácil de
de utilizar. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir un correo y yo les envío un tutorial para que puedan utilizar la plataforma, que es de libre acceso y no tiene ningún costo. Y basado en esto, ¿cómo regamos nosotros en forma eficiente bajo escasez hídrica? Porque de aquí en adelante siempre vamos a tener problemas de escasez hídrica, a menos que tengamos 3 años o 5 años que tengamos precipitaciones sobre 300 milímetros, y ahí se nos podría arreglar la situación. Pero sabemos que esto no va a ser así, vamos a estar siempre bajo un régimen de escasez hídrica de aquí en adelante, y posiblemente en algunos años sea más crítico. Según los expertos, esta temporada o este verano que se nos viene va a ser el verano más caluroso de lo que se tenga registro de temperatura. Y eso va a impactar negativamente en el desarrollo del huerto. Y para regar en forma eficiente, primero tengo que saber dónde está ubicado mi huerto. Si está ubicado en la parte alta, en la parte media o la parte baja. Porque eso incide directamente en la demanda hídrica, basado principalmente en la temperatura y humedad relativa. Y lo otro es conocer que también INEA, nuestra institución, tiene una red muy grande desplegada durante todo el territorio nacional, una red de estaciones meteorológicas. Entonces la idea es ubicar, decir dónde está su predio, a ver qué estación meteorológica tengo yo cercana para determinar y descargar los datos de la evapotranspiración de cultivo. Y basado en eso, se va definiendo el cultivo. Entonces es necesario conocer cómo se genera o cuánto es la evapotranspiración semanal, mensual, diaria de la zona donde tengo ubicada mi huerto. Aquí tenemos una gráfica desde enero del año pasado hasta septiembre de este año, donde podemos ver la evapotranspiración acumulada mensual en 4 localidades, en Choapa, la región de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Y claro, la zona de Choapa es donde va a tener una evapotranspiración mayor por condición geográfica principalmente. Y sucesivamente después San Felipe. Pero es necesario conocer cuánta es la evapotranspiración. Esta es la evapotranspiración del año 2020. De Chillepín, 1593 milímetros, San Felipe, 1200, Buin, 1041, y Rengo muy similar a Buin. Eso es lo que evapotranspira y es lo que hay que reponer en cada riego. Y como le decía, a través de la estación meteorológica ustedes conocen la evapotranspiración del cultivo, y a través de la plataforma agrícola satelital ustedes van viendo, prácticamente conociendo el coeficiente de cultivo cada 7 días de su huerto, y eso permite conocer el desarrollo real del predio, el desarrollo real del huerto, y basado en este valor que le entrega en la plataforma agrícola satelital del coeficiente cultivo, más la evapotranspiración potencial, ustedes determinan la evapotranspiración del cultivo, y es el agua que ustedes tienen que reponer al cultivo a la semana, a cada 4 días, cada 7 días, cada 15 días, dependiendo de la frecuencia o el tipo de suelo que tengan ustedes o la disponibilidad hídrica, porque todavía hoy día hay muchos huertos que se riegan por surco y le está llegando el agua a los 10 o 15 días dependiendo del turno de riego. Entonces ahí se generan los problemas. Y en base a eso, con el uso del coeficiente de cultivo que entrega la plataforma agrícola satelital, yo baso mi riego, porque si me baso con un coeficiente cultivo de literatura, como puede ser el de Goldhammer, que es para California, o el de la FAO, voy a estar utilizando un coeficiente de cultivo diferente al desarrollo real del predio. Y aquí lo podemos ver, en donde el coeficiente de cultivo de literatura dice que mis nogales tienen un pic de crecimiento mayor recién en enero o a finales de diciembre. Pero el coeficiente de cultivo real que yo determino el huerto me indica que ya a mediados de octubre o finales de octubre yo logro el desarrollo completo del huerto. Y eso lo permite conocer a través de la plataforma agrícola satelital. Entonces, si yo riego a través de una literatura
que está definida para California principalmente, voy a estar entregando menos agua en la etapa donde está creciendo el fruto. Y la literatura, el coeficiente de cultivo me dice que tengo que meter más agua recién ya cuando el calibre está definido. Entonces, por eso la importancia de utilizar esta plataforma donde me permite conocer el desarrollo real de cada predio, de cada sector y de varios sectores del mismo predio. Entonces, una plataforma que a ustedes les permite definir el desarrollo del cultivo real cada 7 días, porque se basa principalmente con 2 satélites, el Landsat y el Sentinel. Entonces, prácticamente se tienen el coeficiente cultivo cada 7 días, a menos que tengamos 2 semanas nublados, porque ahí prácticamente no vamos a tener datos del coeficiente cultivo. Pero por eso la importancia de utilizar un coeficiente cultivo real de cada predio, porque así yo meto el agua cuando la planta realmente lo necesita. Y el desarrollo del cultivo, del propio cultivo, es diferente en cada temporada. Aquí podemos ver el coeficiente cultivo del mismo predio en 2 temporadas, 2015-2016 y 2016-2017, donde la temporada 2016-2017 partió antes el desarrollo, un pico de crecimiento mayor, mientras que la temporada siguiente la planta partió mucho más lenta, con un pico más tardío. Entonces, si yo me baso en una coeficiente cultivo de literatura, voy a estar aplicando el agua siempre, la misma cantidad de agua siempre, independiente de la condición del huerto. En base, mientras que con el coeficiente cultivo, ustedes entregan el agua realmente de acuerdo al desarrollo del huerto. Y basado en los datos de evapotranspiración del cultivo, más el desarrollo del huerto obtenido del coeficiente cultivo a través de la plataforma agrícola satelital, yo defino la evapotranspiración de cultivo. En este caso, semanal, los metros cúbicos por hectárea que tengo que reponer a la semana, eso me equivale tantos litros por planta a la semana. Si yo tengo tantos goteros por planta y con un caudal X, significa tantos litros por planta hora, o los milímetros por hora, como se los mencioné anteriormente. Y eso significa tantas horas de riego a la semana. Pero estos números de horas a la semana va a depender, como le digo, principalmente de la evapotranspiración del cultivo, que lo da la estación meteorológica, y el casé del cultivo, que lo da la plataforma agrícola satelital. Y en base a eso, ustedes definen cuánto es el agua que tienen que reponer al huerto. Y con los sensores de monitoreo más el uso de bomba Cholander, van definiendo cuándo, con qué frecuencia van regando. El ideal es utilizar toda la tecnología, plataforma agrícola satelital, la estación meteorológica, ojalá sensores de monitoreo de humedad del suelo y bomba Cholander, y con eso es la mejor forma de regar. Es la forma más fina de regar cualquier tipo de cultivo. En este caso estamos hablando de nogales, y es así como nosotros estamos regando y entregamos el agua justa, y más hoy día cuando tenemos menos agua. ¿Podemos aplicar un déficit hídrico en los nogales? ¿Cuándo y cuánto podemos aplicar? Que es lo que nosotros hemos medido desde el 2013 a la fecha. Y hemos determinado de que desde floración a endurecimiento de cáscara es el periodo de mayor sensibilidad a la falta de agua. Por eso es importante partir el suelo con harta agua, con el suelo lleno, regar en invierno, porque esa agua va a suplir la demanda hídrica de los suelos. Yo la semana pasada estuve midiendo humedad de suelo en Huerto de San Felipe y tenían todavía la humedad del último riego largo que dieron en agosto, y todavía tenía humedad como para 3 o 4 días más. Entonces, por eso es importante partir el suelo con agua, porque va a permitir suplir la demanda hídrica de los primeros estados. Y en estos estados es donde no debe fallar el agua, por lo menos la varía ser. Una vez que se definió el calibre, es decir, ya desde enero en adelante, yo le puedo reducir entre un 15 a un 30%. Nosotros hemos reducido hasta un 35% del agua desde enero en adelante, la variedad ser, sin ningún problema. No hay problema de llenado, mejoramos los colores y ya lo vamos a ver en algunos datos. Mientras que en Chandler prácticamente no debe fallarle el agua a ningún estado. Porque si en los periodos de llenado le falta el agua a la Chandler, al tiro se deshidrata la pulpa.
y la nuez pesa menos. Entonces, SER es una variedad que tolera mucho mejor el déficit hídrico. Yo prácticamente le puedo reducir un 35% las tasas de riego desde enero en adelante. Reducir el tiempo de riego, no alejarme la frecuencia de riego. Si yo estoy regando cada 5, cada 4 días, mantengo la misma frecuencia, sino que yo hago es disminuir el tiempo de riego. No así la frecuencia la mantengo. Pero en Chandler no le debe fallar el agua en ninguno de los estados fenológicos, ni metido en bodega, yo siempre le digo a los productores. Pero si le falta el agua en estos periodos, usted inmediatamente están hipotecando hasta un 45% del rendimiento del huerto. Entonces, por eso es que en estos periodos donde está cuajando la fruta y está creciendo, deben regar de mejor forma, no debe fallarle el agua al riego. Y al hacer, como le decía, en estos periodos ya desde fijado el calibre, es decir, desde enero en adelante, en vez de regar 250 litros día, le redujo el riego en un 30%, lo mismo en el periodo de madurez fisiológica cosecha, y así sucesivamente, y me permito ahorrar agua hasta un 35% en los periodos donde la oferta hídrica es menor. Y nosotros hemos aplicado el déficit hídrico en toda la temporada. Hemos hecho ensayos donde desde brotación hasta cosecha le hemos reducido el riego a los nogales, principalmente en la variedad SER, y podemos ver que recién al tercero o cuarto año las plantas se ven afectadas en rendimiento versus el testigo. Pero si yo le redujo el riego una temporada, 2 temporadas consecutivas, en todo el periodo no voy a tener efecto ni en la calidad de la fruta ni en la productividad. Pero ya una cuarta o quinta temporada con déficit hídrico permanente, ahí recién veo un efecto negativo en la productividad. Mientras que si en todas las temporadas reduzco el riego solamente desde enero en adelante a la variedad SER, porque Chandler, como les digo, no se puede, no van a tener problemas ni de calibre, porque ya ustedes fijaron el calibre anteriormente, no van a tener problemas de llenado ni de color. Y aquí se ve principalmente el análisis después de 3 temporadas, donde le redujimos el agua a las nueces desde enero en adelante, no hay un efecto negativo estadísticamente al reducir un 35% del agua. Y tampoco por sobre regar más, porque también teníamos un riego de sobre riego, regábamos un 20% más del agua que requerían las plantas, tampoco se ve reflejada en el promedio de las 3 temporadas en kilos. Entonces, no por regar más voy a sacar más kilos. Y ahora que tenemos menos agua, es difícil regar más. Entonces, los tratamientos con riego deficitario no se ven afectados en varias temporadas si yo restringo el riego desde enero en adelante. Y los calibres no se ven afectados, para que vean. No por regar más en promedio voy a tener una mayor proporción de calibre más 36. No hay diferencia estadística en regar normal, en regar con un 35% menos de agua o sobre regar, no hay un impacto negativo o no hay diferencia estadística en el acumulativo de las 3 temporadas. Y tampoco en quitarle el agua durante todo el periodo, desde brotación a fecha, tampoco los calibres se ven afectados o el rendimiento de pulpa en SER. Para que haya un problema de llenado de pulpa en SER, la reducción de las tasas de riego tiene que ser muy extrema. Aquí ya lo vamos a ver. Y los colores, los tratamientos con los riegos deficitarios en donde se regó menor los nogales, el rendimiento de colores fue mayor. Entonces, yo potencio los colores claros, la variedad SER, al reducir las tasas de riego y no me afectan los rendimientos. ¿Cuánta agua aplicamos? Estos son los tratamientos. ¿Cuánta agua aplicamos desde el 2013 al 2016? Y después los otros ensayos del último ensayo 2019 al 2016 entre 8.200 y 10.700 el tratamiento con sobreriego y los tratamientos de déficit de riego controlado aplicamos alrededor de 7.700 metros cúbicos, los cuales permiten un ahorro aproximadamente de unos 1.100 a
a 1.200 metros cúbicos en la temporada, principalmente en los periodos donde la oferta hídrica es menor. Y como le decía, no por regar más mis nogales voy a tener una mayor eficiencia por kilos de fruta, por metros cúbicos por kilo de fruta aplicado, donde estadísticamente no hay diferencias entre sobre regar un 20% más o reducir el riego en un 35% desde enero en adelante. No hay diferencia estadística en los kilos por planta, pero sí yo tengo un ahorro en eficiencia de agua, donde voy a requerir aproximadamente entre 0,9 metros cúbicos por hectárea por cada kilo de fruta respecto a los otros tratamientos. Entonces, me estoy ahorrando agua y estoy haciendo más efectivo o optimizando el uso del agua o los metros cúbicos de agua por kilo de fruto producido. Entonces mi huella hídrica es menor en este caso con la implementación del riego tradicional, del riego tradicional versus la restricción. ¿Y qué pasa cuando yo restringo severamente los huertos? Que es lo que hicimos la temporada pasada. Desde la tercera semana en adelante, a algunas plantas de la variedad SER le redujimos el 50% del agua de riego y a otras prácticamente les cortamos el riego. Y así fue la evolución del desarrollo ya prácticamente a inicios de marzo o febrero ya había una pérdida más del 50% del follaje de las plantas sin riego y del 50% del riego también había una pérdida y prácticamente la defoliación fue en aumento. Y eso se vio reflejado en aquellas plantas donde quedaron sin riego desde la tercera semana en adelante de enero, un aumento considerable de quemazón de nueces por golpe de sol, donde hubo mucho pelón adherido, que es lo que pasó en algunos huertos ubicados desde Montepatria hacia arriba, al interior de Novalle, donde no tuvieron más agua y se le adherió el pelón y eso complica bastante separar el pelón de la fruta y tiene la consecuencia de un mayor aumento de hongo a nivel de cáscara, normalmente secado, y también una proporción de cascos abiertos por el golpe de sol, que es donde la zona donde le llega el sol, el endurecimiento de la cáscara prácticamente es nula. Y en el mismo periodo, ¿qué es lo que hicimos también? Le redujimos el 50% del agua a las plantas Chandler. Desde la tercera semana de enero en adelante, le redujimos el 50%. No se vio afectado el calibre porque ya lo teníamos definido. ¿Qué se vio afectado? El peso del fruto. Aquí está la diferencia prácticamente casi de 2 gramos del fruto que le redujimos el 50% del riego versus las que se regaron en forma normal y también la otra diferencia estadística que se generó en el llenado de la pulpa. Aquellos Chandler que se regaron con un 50% menos de agua desde enero en adelante tuvieron un rendimiento malísimo del llenado, solo del 45% respecto a un 50,2% de las plantas sin restricción hídrica. Y para finalizar, que nosotros estamos evaluando también hoy día como INEA, lo estamos evaluando en Rengo y en Ovalle, estamos evaluando todos los portainjertos que hoy día están disponibles para los productores en nogales, BX211, RX1, Blast, Regia y Parado. ¿Y qué nos ha llamado la atención? Por literatura, por descripción, RX1 es una de las variedades que tolera mayor al déficit hídrico. Y así lo hemos visto, donde a la misma fecha, con una frecuencia de riego de 15 días en el mes de febrero, RX1 tiene un potencial hídrico menos negativo. A diferencia del BX211, donde tiene un potencial hídrico más negativo, alrededor de 1,4 megapascales o 14 bar, medido en bomba Cholanda. Pero, según literatura, si ustedes revisan la literatura, cuando dice que las plantas, cuando presentan un potencial hídrico de 14 bar, o de menos 1,4 o superior a menos 1,4 megapascales, hay plantas con
borde quemado por salinidad, plantas con harta defoliación, pérdida de follaje y pelón deshidratado. Y ustedes pueden ver los BX211 estaban impecables con esa medición de potencial hídrico. Entonces podemos ver de que hoy día una herramienta que podría ser una solución para tolerar el déficit hídrico o manejar los huertos con menor agua pueden ser los portainjertos. Nosotros esta temporada es la tercera temporada que estamos evaluando el desarrollo, el vigor y lo que se traduce tanto en SER como en Chandler sobre los portainjertos para después entregar los resultados que vamos a estar entregando a través de los diferentes charlas hoy día de campo. Pero hoy día se ve como una buena alternativa, que lo vamos a seguir monitoreando, la tolerancia de los portainjertos al déficit hídrico. Así que eso es lo que les tenía que contar en estos 47 minutos. Muchas gracias, Giovanni. Muy interesante la presentación. Tenemos alguna primera pregunta respecto a sales. La hace Alex Helmlinger. Dice, buenos días, respecto de los riegos de lavado, al regar con aguas altas en cloruros, si bien en el corto plazo se logran lixiviar los excesos, ¿no es contraproducente en el tiempo, dado que se aumentan los contenidos de cloruros y otras sales en el suelo? Sí, bueno, por eso que es importante saber cuál es el contenido, el contenido de sales que está en el suelo, que se ha ido acumulando en la temporada, y el otro, el contenido de sales propios que trae el agua en la misma temporada, porque no va a ser los mismos contenidos de miligramos por litro de cloruro de una temporada a otra, porque va a depender principalmente del caudal. Pero sí, si yo voy a estar regando en forma ajustada siempre, todas las temporadas, porque tengo agua, va a ser difícil de que esos cloruros yo los pueda remover del suelo o alejarlos del bulbo de raíces de las plantas. Y por eso que una de las formas para alejar las sales del sistema radicular es a través del propio lavado, que tanto el sodio como el cloruro, la única forma que yo las puedo desplazar hoy día es a través del lavado, siempre y cuando los contenidos de cloruro sean menores, ojalá a lo que yo tengo en el suelo hoy día. Entonces, por eso es importante tanto hacer el análisis del contenido de cloruro del agua, de la propia temporada, como de lo que yo estoy partiendo en la temporada con el contenido de cloruro en el suelo. Porque si el contenido de cloruro del agua es menor a lo que me arroja el suelo, yo perfectamente con el porcentaje de fracción de lavado voy a generar ese lavado y a alejar las sales de las raíces. Pero si yo tengo los mismos niveles de cloruro, es difícil que yo pueda generar un cambio de los contenidos de sales. Pero hoy día, la única forma hoy día que hay para desplazar las sales es a través del propio riego, inclusive aplicando altos contenidos de materia orgánica. Yo he estado trabajando en otros proyectos en un huerto de San Bernardo, que es un huerto, no sé si lo ubican, que son 125 hectáreas de nogal orgánico, y donde la concentración de materia orgánica es hasta 6%. Aún así, con esos niveles de concentración de materia orgánica, el problema de cloruros que tiene ese huerto es altísimo. Entonces, una de las formas que han estado pensando es utilizar desalinización propia a través de osmosis inversa del agua, porque no saben qué hacer. Muchas gracias, Giovanni. Muy, muy claro. Hay otra pregunta, dice, por favor enviar el dato de cómo entrar a la plataforma, dice que no alcanzó a escribirlo. Yo mandé al chat el link, lo busqué en internet y lo puse ahí, a la plataforma agrícola satelital de Chile. Y tú lo mencionaste, Giovanni, si no me equivoco, usuario plus, usuario plus, clave plus. Plus, correcto, así es. Ya. Así es. Y si tienen alguna duda, me mandan un correo a globos@inia.cl y yo le envío un tutorial que está en YouTube
para que puedan trabajar y meterse en la plataforma. Ya, correcto. Entonces, con eso ya queda respondido. Después hay una que tú también lo explicaste, Giovanni, en la presentación, pero quizás hay que profundizar en los conceptos que hay detrás. ¿Cuál es la relación que hay entre el NDVI y el casus C paranodal? Quizás sí aclarar bien los dos Correcto. conceptos para que esa Sí, persona pueda entender bien, entonces, ¿por qué tienen relación? hoy día, ¿cómo está determinando el coeficiente cultivo basal la plataforma agrícola satelital? Es a través del índice de vegetación. El índice de vegetación lo toma cualquier satélite. Inclusive hoy día hay drones que permiten determinar el índice de vegetación normalizado del predio, que es prácticamente es ver la cobertura del vigor del huerto. Y basado en el índice de vegetación, a través de una ecuación que se generó basado en otros factores, se determina el coeficiente cultivo. Entonces hay una relación lineal entre el índice de vegetación y el coeficiente cultivo. Siempre el índice de vegetación va a ser mayor al coeficiente cultivo. La idea es conocer a través de la plataforma agrícola satelital los dos datos, porque el índice de vegetación me permite a mí determinar qué sector del predio tenga alguna deficiencia, está más amarillo, hay menos vigor. En cambio, el coeficiente cultivo también me permite determinar cuál es el desarrollo del cultivo. Entonces, hay una relación lineal entre el índice de vegetación, que es el desarrollo real o la fotografía del vigor del huerto, y eso a través de una relación lineal se transforma en coeficiente cultivo, que es el valor real del desarrollo de la planta, y que en la plataforma agrícola satelital yo puedo obtener ese dato de varios puntos del mismo sector de riego o del predio o de otros predios. Entonces, es la facilidad y a ustedes les permite conocer el desarrollo real del huerto y no basado en un valor de literatura. Sí, sí, aprovecho de preguntar ahí mismo sobre lo mismo. Tú mencionabas, Giovanni, que con este cálculo del CASUB-C, que es un valor más real, porque es en función del desarrollo de la planta que está viendo el satélite, determinaron que, por ejemplo, el PIC o cuando el índice alcanza un nivel de 1, que es la máxima expresión, ocurre en realidad antes que lo que la literatura estaba diciendo. Eso quiere decir de que si estábamos usando ese CASUB-C de literatura, ya sea, bueno, quien sea que lo haya calculado, en ese periodo estábamos regando menos de lo que correspondía, cuando a lo mejor la planta estaba pidiendo más agua y no se la estábamos Correcto, dando. Ya. correcto. Con el cassette de literatura nosotros estábamos regando menos la planta en el periodo donde la fruta estaba pidiendo agua y se estaba generando el desarrollo. Mm. Entonces eso se generaba con el cassette de literatura. Y estábamos metiendo más agua en un periodo donde la planta no lo necesitaba. Mm. Entonces estábamos generando un desbalance hídrico en el mismo huerto. En cambio ahora yo he analizado huertos desde la región de Coquimbo hasta Linares, eh, principalmente en Ser, donde el pic de crecimiento siempre se logra a finales de octubre. Y ahí es donde la planta está, bueno, dependiendo de la transpiración, está pidiendo más agua. Y en Chandels siempre se genera por ahí por la cuarta semana o tercera semana de noviembre, el pic de desarrollo donde está demandando más agua. Entonces, por eso es lo interesante de usar la plataforma agrícola satelital, donde evitan generar estos desbalances hídricos a nivel de huerto. Ok, sí. Yo creo que ahí estamos con las preguntas. Eran sobre la plataforma las otras preguntas. Y hay una pregunta final, Oscar Sánchez. Ya, a Oscar Sánchez no le quedó claro cómo se interpreta la fracción de lavado. LR es la profundidad de suelo que se debe mojar para desplazar. Esa es la pregunta. ¿Es la profundidad de suelo que se debe mojar para desplazar? Bueno, no, en la fracción de lavado hay que conocer, eh, uno primero tiene que conocer cuál es la demanda hídrica a través del KC y el LETO. A mí me va a decir, yo tengo que regar tantas horas a la semana, pero si tengo sales en el huerto, ya sea sodio o cloruro, tengo que incrementar
una porción de riego mayor a las horas definidas por la evapotranspiración de cultivo. Y ese porcentaje mayor de tiempo de riego que yo tengo que dar va a estar determinado por la conductividad eléctrica del agua y por la conductividad eléctrica del suelo. Basado en esos dos valores, me va a decir si yo el tiempo de riego tengo que aumentarlo un 10, un 20 o un 30%. Eso define la fracción de lavado. Que lo podemos ver más a detalle, Oscar. Así que. Sí. Sí, ustedes se conocen los Óscares de ahí de la de zona de Choapa. Choapa. Sí. Sí. No, excelente, sí, ahí dice, él agradece. Eso sería, Giovanni y todos los participantes. Muchas gracias a todos por asistir a esta actividad. Muchas gracias nuevamente, Giovanni, por la excelente presentación, un resumen de las investigaciones y lo que ha venido trabajando INE desde el año 2003, 13, sí. 2013, en el tema. Muy interesante, agradecer nuevamente a todos participar en esta actividad y nos vemos en una nueva oportunidad, en alguna otra charla, en alguna otra actividad de extensión. Así que tengan todos muy buen día. No, para nada. Agradecido a ustedes por la invitación y cuando quieran seguimos entregando todos los otros conocimientos que estamos desarrollando como INE. Ya, muchas gracias. Ya. Gracias a Chao, todos. chao.